Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo crear sonidos de atmósferas desde cualquier sample y también usando sintetizadores. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Empecemos creando atmósferas usando samples. Así vemos una técnica que pueden aplicar prácticamente a cualquier sample. Voy a usar un sample de una guitarra acústica que tengo por acá. Para que esto no tenga tanto ataque, voy a duplicar este sonido, lo voy a invertir y voy a crear un crossfade entre ambos sonidos. Además voy a quitar un poco los silencios del principio y del final. Ahora voy a renderizar esto y lo voy a cargar en un sampler. Voy a usar el sampler de Reaper, pero ustedes pueden usar cualquier otro sampler. Acá voy a cambiar el modo del sampler al modo de notas y voy a detectar el tono. Además voy a activar la opción de Obey No Tones, así cuando suelto la nota deja de sonar el sample. Voy a activar el modo de loop y ajusto el loop hasta que suene estable. Con esto tenemos un sonido tipo pad que vamos a usar de base para crear nuestro sonido de atmósfera. Ahora voy a agregar unos efectos. Primero un compresor para estabilizar las dinámicas del sonido. También agrego un saturador para hacerlo más interesante. Y por último agrego el Valhalla Supermassive, que es un delay gratuito y súper útil. Acá es donde empieza la magia, en donde el simple sonido tipo pad se va a transformar en una atmósfera. Acá primero voy a cambiar el modo al modo de Sagittarius, que tiene un ataque lento. Ahora ajusto un poco el delay y le subo al warp, para que los delays no tengan todos el mismo tiempo. Además agrego feedback y densidad, para que el sonido se retroalimente. Y subo bastante el mix, más del 80%. Voy a ajustar un poco el envolvente en el sampler. Como ven, esta es una técnica fácil que se puede aplicar prácticamente a cualquier sample. Usando distintos samples y procesándolos de distintas formas, pueden conseguir muchas atmósferas y muy variadas. Pasemos ahora a otra técnica de hacer atmósferas en donde vamos a usar sintetizadores, que va a ampliar muchísimo nuestras posibilidades. Puede usar Vital, que ya lo usamos en otros tutoriales y tiene una versión gratuita, pero también se puede usar cualquier otro sintetizador. Empiezo con un preset vacío con una onda de sierra. Primero voy a ajustar un poco el volumen, así no suena tan fuerte. Ahora voy a cambiar la tabla de ondas del oscilador. Con este slider podemos escuchar la tabla en sus distintas posiciones.
Para que suene más interesante, voy a agregar voces de unísono desafinadas a un 12%. Voy a activar el oscilador 2 afinado una octava para abajo y también el oscilador 3 afinado una octava para arriba. Activo el filtro 1 para cortar agudos y ajusto el oscilador 2 y el oscilador 3 para que vayan al filtro 1. Ahora tenemos que cambiar la envolvente para que tenga un ataque más largo, más decay, menos sustain y un release más largo. Bien, ahora empieza a sonar más como un pad. Voy a aprovechar esta envolvente para abrir el filtro 1 y voy a ajustar el corte del filtro 1 para que empiece menos brillante. Hasta acá tenemos la base de nuestro sonido. Ahora voy a darle un poco de movimiento usando los LFOs. Con el LFO 1 voy a modular el cutoff del filtro. Y voy a usar una onda senoidal para el LFO. Voy a ajustar la frecuencia del LFO para que no sea tan rápido. Voy a usar otro LFO para modular la posición de la tabla de ondas del oscilador 1. Y ajusto la duración del LFO para que no sea tan rápido. Bien, ya tenemos un lindo sonido tipo pad. Ahora es el momento de agregar efectos para convertir esto en una atmósfera. Voy a agregar delay y ajusto a gusto el tiempo en segundos. Además le doy un poco más de feedback y ajusto el mix. También voy a agregar reverb con más tamaño y tiempo y ajusto el mix más o menos 80% para terminar de darle forma a nuestro sonido. ¿Qué les pareció esta técnica con Vital? Les voy a compartir un pack de 10 presets de sonidos de atmósferas que creé usando Vital, exclusivo para suscriptores de Patreon y Cafecito del nivel contemporáneo, que también incluye el preset de la atmósfera que creamos hoy. Si les interesa, vayan a los links que aparecen en pantalla. ¡Sí! ¡Se oye bien! Y si les gustó el video y les ayudan mis tutoriales, dale al botón de suscribirse y al botón de me gusta, que me ayuda un montón a seguir haciendo más videos. Además pueden ayudar al canal con el botón de super gracias. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.